¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Beatriz Ruiz, directamente desde México. Les doy la bienvenida a nuestro segundo webinar sobre educación a través de videojuegos. Les quiero agradecer a Computadores para Educar la oportunidad de trabajar y de poder interactuar con los maestros de sus escuelas en Colombia. Bienvenidos. También a nuestros maestros y todas aquellas personas dedicadas a la educación que se interesen en este tipo de herramientas. Bienvenidos a nuestro webinar, esperamos que sea de su interés. Vamos a hacer una pequeña presentación y después se abrirá preguntas y comentarios que tengan. Sin embargo, si durante el transcurso tienen alguna pregunta o comentario de lo que vamos tratando, les vamos a dar un correo electrónico en donde puedan enviarlo y estaremos aquí al pendiente de todo. Pues muy bien, comencemos. Bueno, pues el tema de hoy es especificar un poco más esta herramienta del videojuego y su integración en el salón de clases, en la rutina de cada maestro didáctica. Nosotros somos una fundación, INOMA, y en conjunto con Computadores para Educar en Colombia, trabajamos este tipo de herramientas para ayudar al maestro en el salón de clases. Hemos creado nosotros una herramienta, un sitio llamado Tac Tac Tac, que está basado en el desarrollo de videojuegos, como en un momento les explicaré. Pues nada más para dar un poco más de información acerca de quiénes somos. INOMA es una fundación sin fines de lucro, fundada en México en el año de 2011. INOMA es una palabra náhuatl que significa por ti mismo, porque pensamos que los niños tienen esta enorme capacidad de aprender por sí mismos cuando les ofrecemos materiales, cuando se les ofrecemos oportunidades de aprendizaje. Y en este caso la tecnología es nuestro aliado y es la forma como le ofrecemos al niño una oportunidad de aprender diferente. Siempre para nosotros la educación pensamos que debe estar centrada en el niño como agente activo de su propio aprendizaje. Nuestra misión, proporcionar herramientas lúdico-educativas que apoyen el aprendizaje en la educación básica. Nos orientamos a niños de primaria básicamente o en las edades entre 6 y 12 años de edad, en donde desarrollamos videojuegos que permiten al niño aprender a su propio ritmo y al mismo tiempo ofrecemos herramientas que les sirvan de apoyo a los padres de familia y en especial a los maestros, ¿no? Como herramientas de enseñanza. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esta visión de que cualquier niño en cualquier parte del mundo, con o sin acceso a internet, pueda jugar y divertirse con los juegos de Tac 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 o con cualquier herramienta al tiempo que complementa, refuerza y profundiza su aprendizaje. Esto es INOMA. Y en lo personal, bueno, soy Beatriz Ruiz, coordino el área de educación de esta fundación y encargada también de todo el desarrollo del contenido curricular y del contenido de nuestro sitio y de las herramientas que diseñamos. Rápidamente quisiera platicarles de este sistema para que también se entienda un poco la razón de ser o de comprender por qué el videojuego es importante, ¿no? Entonces, rápidamente, el sistema Tac 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 está formado alrededor de 70 videojuegos en diferentes áreas del conocimiento. Están alineados al programa de educación de la SEP. Es totalmente gratuito y accesible para todos. Tenemos diferentes plataformas a través de internet o de forma en móviles también, como apps, y tratamos de que el lenguaje sea adecuado al niño, con lo más importante, que se tenga una experiencia divertida del aprendizaje, ¿sí? Todos los juegos están desarrollados como un continuo de aprendizaje, donde vamos pasando de un concepto a otro en grado de dificultad, pero el que pase o avance va a depender de la habilidad y del interés del niño para progresar y aprender cosas que no necesariamente corresponden a su grado. Sin embargo, bueno, sí los tenemos, digamos, clasificados de esta forma. También contamos con reportes de retroalimentación al maestro y al padre si está interesado y quiere participar de este proceso. Actualmente tenemos alrededor de 568,000 niños y niñas registrados en nuestro sitio. Las sesiones de juego tardan alrededor de 19 minutos. Y pues bueno, alrededor de 60 países están conectados y registrados en nuestro sitio. Contamos con un sitio para los niños que es tactactac.com y otro para el maestro que es labtac.mx, ambos gratuitos, entonces se pueden registrar de manera muy sencilla, se genera
un usuario y con eso pueden tener la experiencia. Alrededor de 17,000 maestros ya cuentan en nuestro sitio de LabTag, con los cuales interactuamos de manera virtual o si ya en específico se requiere de una campaña o de algún proyecto en especial con escuelas, también lo hacemos. Las áreas que cubrimos son prácticamente todas las áreas del conocimiento, en ciencias, matemáticas, formación cívica y ética, historia, arte. Para nosotros es algo muy importante, y estamos incursionando también en habilidades socioemocionales como una herramienta de apoyo al maestro en el salón de clases para trabajar esta parte tan importante del desarrollo socioemocional. Habilidades cognitivas como ejercicios previos al aprendizaje, y en el área de comunicación, que en nuestro caso pues es el español. Todos los juegos están en inglés, o sea que pueden también utilizarse en este idioma para enseñar como un apoyo, ¿no? Bueno, nada más un poco presumirles los premios que hemos recibido, que nos enorgullece muchísimo por nuestro trabajo y labor a lo largo de estos años. Diferentes organizaciones a nivel nacional e internacional pues han reconocido el contenido y las herramientas que hemos desarrollado, ¿no? Y por lo tanto pues permite ofrecerlas para que también otras personas en otros lugares del mundo pues tengan esta experiencia. Pues muy bien, teniendo esta introducción de lo que es INOMA, de lo que es TAC, pues ahora vamos a iniciar con el tema de nuestro webinar el día de hoy, que es ya específicamente el videojuego y cómo lo integramos en el salón de clases, o cómo nosotros desde nuestra perspectiva sugerimos, ¿no?, para que el maestro también de alguna forma innove en esta área. Pero empecemos primero con qué es un videojuego. Yo creo que todos sabemos lo que los hemos visto, algunos de nosotros probablemente los hemos jugado, hemos visto a nuestros hijos o alumnos o niños ver cómo juegan y la maravilla que es ver cómo se mantienen conectados y disfrutan del juego a través de esta herramienta digital. Sin embargo, hay que diferenciar el videojuego de un juego normal o de un juego común, con unas características que lo hacen ser una herramienta muy especial y por lo cual nosotros nos hemos dedicado a estudiarlo a fondo y tratar de desarrollarlo de interna. Entonces, ¿qué es un videojuego? Primero es una forma de diversión, ¿no?, que nos dan placer y entretenimiento, o sea, específicamente un niño nos lo puede demostrar. Es una forma de jugar, como ya vimos, pero es un juego especial porque de alguna forma atrae la atención del niño de manera intensa, ¿no? El niño se apasiona y muchas veces hasta nos es difícil frenarlo cuando está involucrado en un juego en su tablet o en su computadora. Sin embargo, de las cosas interesantes que tienen y que hemos valorado, por ejemplo, de juegos de mesa, de juegos de rondas que están digamos, en el salón, en los patios de las escuelas, es que estos juegos también tienen reglas y lo que eso nos permite es darle una estructura a esta actividad. Por lo tanto, permite o favorece que sea algo que nos ayude para el aprendizaje. Tienen objetivos, o sea, los videojuegos, a pesar de que sean actividades de esparcimiento, en un momento dado tienen una serie de objetivos que alcanzar, lo que generan gran motivación, ¿no? Entonces es importante ver que un videojuego en un momento dado se tiene que alcanzar o lograr algo, ¿no? Son interactivos, ¿sí?, porque provocan una acción. Son adaptables, ofrecen un flujo, o sea, de alguna forma los videojuegos nos ofrecen distintos escenarios, distintos mundos que se adaptan a las necesidades de cada niño, a la personalidad o a los intereses, y específicamente hablando de maestros, pues obviamente se adaptarán a un concepto o a una situación que nosotros queremos enseñar, ¿no? Entonces, esta flexibilidad que ofrecen los juegos, los videojuegos en especial, es muy importante. Tiene estados donde se gana. O sea, al final otro elemento importantísimo de los videojuegos es la retroalimentación inmediata. Eso ayuda, pues, en cierta forma a nuestro ego. Nos gusta, ¿no?, recibir retroalimentación, gratificación, como son, no sé, medallas, vidas, algunos, no sé, poderes dentro del juego, que nos ayuda a poder trabajar la motivación del niño al jugar. Tienen una competencia o un reto, o sea, siempre la forma como engancha el videojuego es que hay un reto a vencer, no importa el juego. Si un videojuego no tiene un reto claro, un objetivo claro,
seguramente va a ser un videojuego que no tenga mucha popularidad o que muera. Al desarrollar un videojuego es importante tomar en cuenta este elemento, ¿no? ¿Y por qué? Porque de alguna forma a nivel neurológico pues produce adrenalina, ¿no? El hecho de yo saber, mi cerebro detecta esta situación de juego, de competencia, se produce de manera natural la adrenalina. Incluye resolución de problemas, porque despiertan la creatividad. O sea, de alguna forma, todos los videojuegos, y sobre todo los enfocados a educar, van a tener este elemento de resolver un problema en específico, que puede ser desde una situación peculiar a la historia, o bien podemos meter en este sentido problemas matemáticos, problemas de cualquier otra área de conocimiento, y la manera como el juego lo promueve ayuda también a desarrollar la creatividad. Y aunque no se crea por muchos momentos, promueve también la interacción social. ¿Por qué? Y lo hemos experimentado a través de nuestros grupos con niños. Cuando un niño juega, de alguna forma no es suficiente la experiencia individual, sino que también se busca compartir con el compañero pues lo que he logrado en el juego, se establece hasta cierta competencia, ¿no? De alcanzar ciertos objetivos dentro del juego y se promueve este trabajo social. Y otra cosa muy interesante es la historia. O sea, todos los juegos de alguna forma tienen una historia dentro del juego mismo, ¿no? Lo que produce emoción, o sea, quiero saber el final, quiero saber en qué acaba, quiero lograr completar esta historia desde mi propia experiencia. Estos puntos han sido estudiados por este investigador Prensky, una de las personas o maestros más especializados en el desarrollo de videojuegos enfocados a la educación, ¿no? Pero también, así como existen todos estos elementos que integran a un videojuego, a la otra parte súper importante es la mecánica lúdica. O sea, si ustedes han visto algunos de estos videojuegos en vivo, son videojuegos comerciales con un propósito de entretenimiento y etcétera. Sin embargo, tienen distintas mecánicas. O sea, hay juegos que son contrarreloj, hay juegos que son muy repetitivos como el Tetris, que de alguna manera cautivan al jugador, pero va a depender de la personalidad de cada uno. Juegos de acción, de estrategia. Entonces, todas estas distintas mecánicas nos pueden servir como distintas estrategias didácticas. Dependiendo de lo que queramos enseñar, podemos escoger un tipo de juego apropiado a ese conocimiento o a esa habilidad que queremos desarrollar. Los videojuegos nos ofrecen esta gran gama de posibilidades. Pero esos son los videojuegos en general, los videojuegos que encontramos en el mercado. ¿Qué sucede cuando queremos enseñar? ¿Cuál es la diferencia con un videojuego educativo? Y la principal diferencia, y es como nosotros trabajamos en Innoma, es que más allá de la mecánica lúdica, más allá de todos los elementos que integran de retos, de mundos, de vidas y demás, el juego debe de tener un objetivo claro de aprendizaje. Nosotros desarrollamos los videojuegos al revés, partiendo de ese objetivo, de qué queremos enseñar, qué queremos desarrollar y utilizando todas las herramientas, digamos, de tecnología, más el juego en sí mismo con una actividad natural del niño que nos permite aprender, genera una herramienta didáctica lúdica, ¿sí? Que además nos esforzamos, o en general cuando se desarrolla un videojuego de aprendizaje o educativo, se busca que se logre este aprendizaje significativo. O sea, ¿cómo sé yo que dentro del videojuego, a la hora de jugar, voy a lograr que el niño aprenda lo que estoy buscando en el videojuego? En estos juegos se tienen ciertos llamados, ciertos puntos en el desarrollo del mismo al avanzar dentro de los niveles que nos permiten ir confirmando que el niño va entendiendo lo que va aprendiendo durante el juego. No es posible avanzar si el concepto del cual es objetivo el juego no lo ha entendido, ¿no? Si yo quiero sumar, pero no entiendo el concepto de suma, pues por más ejemplos o actividades que ponga dentro del juego, si el niño no ha comprendido el mensaje o ha comprendido el conocimiento, el concepto, es imposible que avance a los siguientes niveles más complejos. Entonces, de alguna manera, el videojuego nos asegura, es una especie de examen, ¿no? En donde vamos evaluando de un nivel a otro si el niño realmente va comprendiendo hasta que logre este aprendizaje significativo.
Pero no todos los videojuegos son buenos, no todos los videojuegos enseñan, no todos los videojuegos tienen características que pueden acoplarse al salón de clases o acoplarse a la educación de nuestros niños. ¿Qué características podemos diferenciar en un videojuego que se considere de buena calidad? Pues por un lado, un buen videojuego va a motivar el aprendizaje activo y crítico, ¿sí? De alguna forma, estas habilidades de pensamiento crítico deben desarrollarse. La actividad dentro del juego es continua. Sí, hay acciones que hay que hacer, ¿no? Yo no estoy estática observando un programa fijo, ¿no? O un video en el cual simplemente estoy escuchando, viendo. Aquí yo tengo que interactuar con el juego y esto me permite estar realizando una serie de procesos abstractos o no, de comprensión de lo que tengo que hacer. Y eso es lo que permite tener un aprendizaje activo. ¿Cómo lo desarrolle? ¿Qué es lo que quiera? Pues depende del aprendizaje esperado que quiera lograr en mis alumnos. Otra característica importante es los distintos canales que tienen los videojuegos. O sea, los videojuegos nos permiten jugar con imágenes, nos permiten jugar con sonido, nos permiten jugar con música y aprovechar todos estos canales sensoriales para aprender son integrales. De alguna manera, no es solamente estoy viendo, estoy teniendo una serie de actividades con mis manos en el teclado para coordinar la respuesta de lo que tengo que hacer, sino además también es escuchar, es ver, ¿no? Y una parte estética, porque muchas veces estos juegos pues traen elementos visuales muy atractivos que hacen que el niño se interese, ¿no? Eso es súper importante, que atrapemos la atención del niño a través de imágenes o de música, de sonidos especiales. Y como ven, por ejemplo, en el juego, en el recuadro que está a su lado izquierdo, es un juego llamado Melodines, en el cual desarrollamos esta habilidad para poder, sin tener conocimientos previos de música, poder entender el concepto de la melodía en un pentagrama. Los personajes que interactúan aquí son completamente imaginarios, entonces de alguna forma detonamos esta creatividad y esta imaginación del niño al jugar. Otra característica es que el videojuego promueve tomar decisiones y resolver problemas, ¿sí? En específico, las imágenes que muestro son de juegos que hemos hecho en distintas áreas del conocimiento. Muchos de estos son matemáticas. Y los problemas que ofrecemos son problemas en los cuales el niño tiene que tomar una decisión, ¿no? Probablemente es resolver algo muy sencillo como una operación matemática, pero en otros es a lo mejor entre dos o tres opciones de caminos a seguir. Y cómo lo haga, pues ahí es donde empieza todo este trabajo abstracto y de pensamiento, ¿no? Para poder llegar a la solución o acabar el juego o alcanzar la meta del nivel. También un buen videojuego nos permite experimentar, ¿no? Eso es algo maravilloso para las ciencias. O sea, yo puedo tener experimentos de fenómenos físicos o experiencias como volar, ¿no? Como está Viaje de Kaori, en donde yo voy a tener esta experiencia de emular procesos o fenómenos físicos de una manera segura en el juego, ¿no? Yo puedo ver experimentos que probablemente replicarlos en la vida real en un laboratorio pues sea muy costoso para una escuela, pero el videojuego me permite tener esta simulación de algo real y ver las consecuencias y poder cuestionarnos qué pasaría si, ¿no? Entonces todo esto es maravilloso a través de diferentes mecánicas lúdicas. Y otra cosa importante es esta reflexión de lo que yo puedo hacer, ¿no? Y de las decisiones que tomo, cómo afectan a otros, la evaluación de consecuencias, qué pasa si hago esto, ¿no? En la parte humana, como mencionaba, estamos incursionando en el tema socioemocional y en desarrollar estas habilidades de empatía, la consecuencia, ¿no? ¿Qué pasa si yo a un compañero en una situación X hago o digo algo que pueda lastimar, ¿no? Entonces, la vida real probablemente no lo haces porque si lo haces, pues la experiencia y la consecuencia pues, puede dañar a otra persona o a ti mismo. Pero aquí en el juego es mucho de esto, ¿no? De poder experimentar y de ver qué sucede y evaluar esas consecuencias de mis actos para reflexionar. La parte de la recompensa, eso también es otro elemento que motiva al niño a jugar, que lo hace querer más, querer ser mejor, querer lograrlo de otra forma dentro del juego y alcanzar puntuaciones o no sé, premios o ciertas cosas
que nos ayudan a motivar el logro alcanzado y querer continuar. Y muchas veces también en educación y en especial en matemáticas tenemos esta situación en la cual el aprendizaje se hace muy mecánico, ¿no? El proponer operaciones repetitivas, en donde es importante la práctica, en donde es importante el entender una actividad, un concepto por repetición, haciéndolo muchas veces. Si nosotros dejamos tareas en las cuales está una serie de operaciones matemáticas repetitivas, pues a lo mejor el niño no tiene mucha motivación de hacerlos, ¿no? Los hace porque tiene que cumplir, pero no es algo que disfrute. Y probablemente con 3 operaciones nos demuestra que ha entendido y es necesario hacer una plana de 10 o 20 operaciones. El juego nos permite que estas actividades que se tienen que hacer de práctica sean más divertidas, sean diferentes y al mismo va a acabar haciendo lo mismo, va a acabar haciendo operaciones de manera continua, pero de una forma más motivante, ¿no? En el videojuego. Lo mismo en español o cuando se enseña lengua y todas estas reglas, pues a lo mejor a través de juegos como Caracol, en donde estoy probando la ortografía y demás, pues es interesante ver que el niño juegue un poco más motivado, ¿no? Entonces, en conclusión, la utilidad de los videojuegos va más allá de la actividad lúdica, de poner al niño a jugar durante la clase de tecnología. O sea, esto puede ir en otros espacios del proceso de aprendizaje. Y sí, necesariamente la participación del maestro como elemento activo, como ya sabemos, siempre el mediador, el que regula. O sea, los videojuegos, aunque nosotros pensamos que el niño lo trabaje, lo juegue de manera individual, sí es importante el maestro detrás, el maestro guiando, el maestro entendiendo por qué no puede avanzar el niño en cierto juego en donde los conceptos yo entendía que ya los había comprendido y me está demostrando en el juego que a lo mejor no necesariamente es así. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo o cómo debo de actuar o qué tipo de otras estrategias didácticas ofrecerle para que supere esas dificultades o esos baches en donde está atorado? Y puede apoyarse en videojuegos. Esa es otra herramienta más que resulta muy atractiva para los niños y para el maestro, pues es enriquecer su actividad. Y como algunos investigadores en esto mencionan, los juegos de computadora ofrecen una oportunidad única para involucrar a los estudiantes en entornos de aprendizaje que apoyan prácticas educativas. A los niños les gusta jugar. ¿Cuándo utilizar el videojuego? Y nosotros hemos identificado varios momentos. O sea, primero como un detonador, ¿sí? Los detonadores de conocimiento en diferentes temas o en diferentes conceptos que se van a trabajar en el salón de clases. En lugar de yo iniciar con una explicación sobre el concepto, inicio con un juego, ¿no? Y se reta a los niños a que lleguen a cierto nivel que previamente el maestro ya estudió. El estudiante se enfrenta al concepto de una manera lúdica, en el cual podrá aplicarlo de manera intuitiva dentro de la dinámica del juego. Y una vez que se ha pasado este tiempo de experimentación en el juego, de descubrimiento, entonces se puede regresar a la clase y ahora sí ya tener una explicación un poco más conceptual de lo que originalmente se da. Reafirmar conceptos. Ya enseñé algo, sin embargo no estoy muy convencido de que el alumno lo ha asimilado. Entonces el videojuego nos permite tener esta dinámica en clase de ejercicios de reafirmación de conceptos, de ejercitación, en donde el niño darse cuenta si entendió lo que se explicó en clase o necesita ayuda. Y estos ejercicios por lo general, y sobre todo en el área de matemáticas, son muy mecánicos. Se sugiere usar el videojuego como una alternativa en esta situación. Otra manera de trabajarlo es como tarea. O sea, de alguna manera el jugar en casa y el tener la posibilidad de conectarse en línea nos ayuda a trabajar los juegos también en casa, ¿no? Practicando, reafirmando o descubriendo nuevos conocimientes. Aquí también hay un elemento muy importante y es que al llevar el juego a la casa se comprende un poco esta mecánica o esta didáctica de llevar un videojuego como una herramienta de aprendizaje en lugar de un cuaderno, ¿no? Y los padres de familia que observan esto en casa pues pueden formar parte de nuestra labor y comprender la utilidad de usar un videojuego. Entonces al ver cómo las tareas en casa también corresponden a
pues una forma de aprender con juegos, ¿no? Aprender a aprender, ¿no? Los niños a través de los videojuegos descubren nuevas maneras de aprender, de reflexionar, de elaborar sus propias estrategias de aprendizaje, lo que conocemos como metacognición. Y pensando en este principio, se pueden organizar actividades donde los juegos enfrentan a los niños a aprender nuevos conocimientos y desarrollar habilidades para que reflexionen sobre lo que aprendieron, lo que descubrieron y de qué manera utilizaron estos aprendizajes dentro de una situación nueva dentro del juego. Extrapolar aprendizajes, o sea, ya se enseñó el concepto de manera presencial en el salón, ya se trabajó o se experimentó en el juego, se reafirmó y se terminó, por decir algo, los niveles del juego en cierto concepto, cierto conocimiento. Y ahora es la manera de entrar a extrapolar, o sea, yo puedo trasladar ese mismo aprendizaje a otro juego diferente y ver si la comprensión de ese concepto se puede aplicar de la misma forma en otro juego o en otra situación diferente, ¿no? Como mencionaba, la parte de motivación, eso también es súper importante. Algo que hemos descubierto es que más allá de lo que los videojuegos puedan enseñar per se, del objetivo específico de cada videojuego, el hecho de saber que van a jugar facilita muchísimo la actitud del niño a realizar otras tareas. Puede ser un excelente premio el decir, bueno, al terminar cierta actividad en clase vamos a jugar o vamos a dedicarle un tiempo a descubrir un nuevo videojuego. Y eso ayuda a relajar la situación del niño, a que no todo sea una actividad forzada o porque se tiene que cumplir con el programa o con exámenes, sino hay momentos de relajación en donde pueden jugar y que también sea un momento o experiencia de aprendizaje. Y como mencionamos, bueno, el hecho de que se vaya a casa a través de tareas, pues también incluye a los padres de familia y como parte de este proceso de digitalización, de entender cómo las TICs, ¿no? son excelentes o es un excelente medio de aprendizaje. Entonces, estos son pequeños diagramas en donde mostramos cómo integramos o formamos pequeñas rutinas didácticas con los juegos. Por ejemplo, este juego se llama Troglones y su principal objetivo es entender el concepto de medida, específicamente el peso. Entonces, una manera de usarlo es jugar Troglones, o sea, no introduzco el concepto, sino simplemente les digo jueguen, investiguen. Los juegos tienen tutoriales, tienen explicaciones para que el niño sea capaz de poderlo jugar sin necesidad de tener ninguna otra introducción. Después de allí, ya que jugaron, regreso a el tema, a recordar lo que es el peso, a recordar qué es lo que vivieron y también tener preguntas relacionadas con esto. ¿Cómo sería Troglones si en lugar de kilos se jugara con gramos, ¿no? Entonces trabajo otro concepto de que es la unidad del peso, utilizando otra vez el juego. Y plantear a los alumnos problemas de conversiones de unidades a base de las situaciones del juego. Esto es un ejemplo, obviamente, maestros, ustedes tienen una gran sensibilidad y creatividad para combinar y hacer rutinas dependiendo de las necesidades que tengan. Y esta es una manera de ver cómo la tecnología interactúa con lo que nosotros enseñamos. Otro es iniciar mejor con el tema, ¿no? En lugar de entrar directamente al juego, introduzco el tema. En este caso, el juego es Robotanque y tiene que ver con esta parte de ubicación espacial en sistemas de coordenadas y también planeación estratégica de cómo me voy a mover dentro del plano cartesiano con un objetivo específico. Además, también se tiene que programar la acción de este tanque dentro del plano cartesiano. Entonces, me puede ayudar para muchísimas cosas el juego. Específicamente en esta rutina se propone introducir el tema de medidas con algún objeto de medición, como un metro, una regla. Jugar un nivel de robotanque con el objetivo de enfocarse en las medidas que hay entre un objeto y otro. O sea, las unidades que están en el plano nos permite hacer también esta parte de medición y luego retomar medidas en clase y comparar, ¿no? Entre objetos reales con objetos que están en el juego. Entonces, la creatividad aquí es infinita de cómo combinarlo, pero digamos que esto nos abre la posibilidad de trabajarlo de muchas formas, dependiendo de lo que queramos desarrollar en los niños. Sin embargo,
¿Qué sucede fuera de aquí? O sea, eso es la experiencia que hemos tenido. Nosotros hemos aprendido muchísimo sobre las ventajas y las bondades de estas herramientas, pero ¿qué opinan los expertos? Y aquí se introduce un concepto que probablemente ya han escuchado, que se llama el videojuego serio, o por su nombre en inglés, serious games, ¿no? Que es también conocido como un juego formativo. Y en el pasado, imagínense, hemos encontrado referencias desde los 90, ¿no? En donde se ha estudiado los videojuegos de cómo ayudan al aprendizaje. Se ha encontrado evidencia a través de investigaciones que han realizado con diferentes herramientas digitales y se ha concluido que el juego influye en el aprendizaje por los elementos, como ya mencionábamos, de la visualización, el tema de la experimentación y la creatividad, ¿no? Otros investigadores también han encontrado evidencia en donde se ve que el videojuego apoya el desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? Por la resolución de problemas, la manipulación de objetos dentro del juego, el que se persiga un objetivo y se fomente la competencia. Y al final se concluye, el aprendizaje y la práctica educativa deben combinar los elementos divertidos del juego. Fíjense cómo es, deben combinar, o sea, no se da como opción, o sea, es necesario tener una actividad en la que se combinen elementos divertidos, ¿no? La parte lúdica es importante, con el diseño de sistemas educativos y de instrucción que incluyan componentes motivacionales de aprendizaje y de interactividad. Entonces, ¿qué es un juego serio? O sea, un juego serio o formativo se considera como aquellos en donde el diseño del videojuego consiste en traducir o incluye la traducción de los objetivos de aprendizaje y prácticas de aprendizaje en elementos mecánicos centrales del juego, sirviendo a un propósito de instrucción que va más allá del juego y la diversión. O sea, sí, es importante la parte lúdica, definitivamente, que sea una mecánica atractiva para capturar la atención del niño, pero eventualmente lo que buscan los serious games es el tener esta posibilidad de aprendizaje y no solamente que se use un juego, por ejemplo, Tetris, o sea, sabemos que es un juego de ubicación espacial, de forma, está muy bien, pero no se desarrolló con ese propósito. Aquí es al revés, partimos de ese objetivo de aprendizaje para que el diseño del juego incluya elementos que nos permitan cumplir con ese propósito de instrucción. Los primeros trabajos revelan fortalezas particulares en algunas mecánicas. Algunas mecánicas de juego son de entretenimiento, resultan muy apropiadas para enseñar, específicamente juegos serios. O sea, vamos a diferenciar entonces los juegos serios de los demás videojuegos. Son juegos que tienen ciertas características desde su creación que nos permiten ser muy valiosos, ¿no? Las prácticas, el marco teórico y los modelos existentes en el diseño de juegos serios se centran en proporcionar pautas y métodos para el diseño, como ya mencionamos. Y los juegos y el aprendizaje, sin embargo, vemos que hay mecánicas en cierta forma separadas. O sea, hasta estos años en donde se empezó a estudiar el diseño y la organización de juegos serios, se descubrió que el aprendizaje de alguna forma está desvinculado, ¿no? O sea, por un lado enseñamos, por otro lado tenemos videojuegos. ¿Por qué no trabajar de la mano? ¿Por qué no emular mecanismos o tácticas didácticas dentro del diseño de un juego y la mecánica del mismo? Para los 90 surge este modelo, que son de estas personas, Amory y sus colaboradores, que proponen un modelo en donde el juego es el objeto de esa herramienta, ¿no? Pero ya no se va a desarrollar de manera tradicional, buscando elementos de los videojuegos tradicionales, sino se va a basar en teorías educativas, constructivistas o de algunas otras en donde pensemos qué elementos pueden traducirse de una mecánica a otra. Y por ejemplo, siguiendo este modelo, para no entrar en el detalle de lo que implica toda esta investigación, nada más quisiera mostrar un ejemplo con un juego que ya mencionamos llamado Robotán, que es un juego de matemáticas que trabaja relaciones espaciales y sistemas de referencia, ¿no? En específico coordenadas cartesianas. Para este juego, si vemos el modelo de Amory, lo que hace es identificar distintos espacios, ¿no? Dentro del diseño del juego. O sea, por un lado está el espacio del juego mismo, que se traduce como en un aspecto pedagógico de reto. O sea, la mecánica
que yo desarrollo, diseñe del juego, va a involucrar que haya un cierto reto importante, dada las características de lo que quiero enseñar. La visualización es otro enorme espacio, ¿no? Entonces, por un lado tenemos componentes concretos de diseño que van a aportar o van a apoyar la visualización, pero siempre me voy a fijar que esos elementos de visualización cumplan con un objetivo y en específico que desarrollen el pensamiento crítico. ¿Qué tengo que hacer en el juego para que esta habilidad se esté trabajando continuamente? Después tenemos otros elementos de diseño en donde hay elementos gráficos en 2 dimensiones. Aquí también es muy importante desde el punto de vista de diseño. El juego es en tercera dimensión, es en 2 dimensiones. ¿Cuál es esa característica que nos va a ayudar a trabajar o estudiar el objetivo o alcanzar el objetivo de aprendizaje? Y al final, ¿cómo podemos traducir el que sea en 2 o 3 dimensiones? Pues como un elemento de diversión. O sea, básicamente aquí, para la parte pedagógica, se traduce ese elemento gráfico en diversión. Los actores, otro enorme espacio. El juego involucra al jugador como parte del juego, o el jugador mueve a otro personaje dentro del juego, que es en segunda persona o hasta en tercera persona. Y la experiencia es distinta, el aprendizaje es diferente. Si yo trabajo en primera persona, yo soy el que toma las decisiones, o yo muevo a alguien más a tomar decisiones dentro del juego. Y los problemas, o sea, exactamente qué quiero resolver, ¿no? Aquí se habla en cuestiones de diseño de la alfabetización lógica, matemática, la computacional, o sea, si va a haber inteligencia artificial detrás de ese juego que pueda de alguna forma identificar distintos escenarios y enseñar o aprender a través del tiempo, ¿no? Y la memoria de corto plazo, cómo trabajo la memoria de corto plazo a través de la información que ofrezca en el juego para ayudar al niño a desarrollar este pensamiento crítico. Y dentro de alguna manera, una mecánica que permite esta combinación de elementos es el puzzle, ¿no? Que son juegos que traducido al español puzzle sería como rompecabezas. Sin embargo, es un poco más allá, son juegos en donde de acertijos, de distintas situaciones en las cuales tengo que utilizar estas habilidades. Dentro de la misma línea aparece más adelante en el 2015 con Arnab otro modelo en donde se mapean mecánicas de aprendizaje con mecánicas de juego. Y aquí también los patrones pedagógicos, los modelos de enseñanza, las estrategias didácticas que un maestro sigue en el salón de clases también se homologan con patrones de diseño del juego. O sea, se trata que haya una vinculación muy estrecha entre cada elemento que integro en el juego que corresponda a una acción didáctica, ¿no? Y todo esto unido nos ayuda a desarrollar una mecánica de juegos serios. Sí, es un modelo muy pues más innovador de estudio. O sea, aquí lo interesante es que no son personas únicamente dedicadas al desarrollo de videojuegos. Estamos hablando ya de expertos en educación y diseño de juegos, en donde vinculamos estos dos elementos. Y como ejemplo para nuestro mismo juego, es un poco más sencillo de entender en este modelo. Del lado de la mecánica lúdica, cómo se traduce cada elemento dentro del juego. Por ejemplo, el tener un tutorial o una explicación o unas instrucciones al inicio, pues viene siendo la guía como una mecánica de aprendizaje, ¿no? En donde en el salón de clase nosotros ponemos ciertas instrucciones, probablemente en forma escrita, en un documento, las explicamos. Bueno, aquí existe un tutorial que puede ser un video o puede ser alguna pues descripción de lo que consiste el juego. Y es un elemento sumamente importante, ¿no? El cumplimiento de misiones, o sea, el que yo tenga que cumplir con las misiones del tanque dentro de mi juego, me van poniendo ciertos retos. Y esto ayuda, por un lado, a la motivación, porque si ya logré un reto o una misión sencilla, pues tengo ganas de ver si puedo con la que sigue, y pude con la que sigue, entonces continúo con la que sigue, y esto genera una cierta motivación por terminar y por concluir el juego, alcanzar el premio, llegar a terminar las misiones. Y al mismo tiempo me va a dar retroalimentación. Es como el maestro dando una calificación, es como el maestro diciéndole lo lograste, muy bien, vas avanzando. Esta retroalimentación también es sumamente importante al ir cumpliendo cada misión con éxito. Los apoyos gráficos, ¿no? En este caso las coordenadas de forma un poco más lúdica, de un poco viviendo un ambiente, si quiere, de guerra, ¿no? En este espacio en donde va el tanque con ciertas misiones
dentro de la historia. Entonces, este apoyo gráfico ayuda a reafirmar el concepto del moverme. Yo estoy trabajando muchas cosas dentro del juego. Instrucciones del juego, como ya mencionamos, no solamente el tutorial, sino las instrucciones que durante el trayecto del juego me va dando, ¿no? ¿Cómo mando estos mensajes? ¿No? Lo hiciste bien, pero para poder hacer esto es lo que tienes que hacer. Y pequeñas pistas de cómo moverme dentro del juego para avanzar me ayudan también desde un punto de vista de aprendizaje a la planeación, a la estructura, a la resolución de problemas, ¿no? Yo tengo que planear cómo voy a utilizar mis recursos para poder continuar el juego y no acabarme las vidas antes de tiempo o lo que sea, ¿no? Y los obstáculos en la mecánica lúdica, pues a medida que voy avanzando de un nivel a otro, va viendo ciertos objetos o ciertos elementos que dificultan o que hacen un poco más retadora la actividad para pasar de un nivel a otro. Y esto me ayuda a descubrir no solamente lo que pasa en el juego, sino las habilidades de las que yo soy capaz para avanzar, ¿no? Entonces también esta parte de autoconocimiento de lo que soy capaz en el juego cuando pensé que sí o que no podía. Entonces, como vemos, hay una estrecha relación en el diseño entre elementos lúdicos que pudieran no tener como una razón, pues, muy importante, pero existen, las vidas, los premios, todo esto tiene una, relación directa con el aprendizaje y con la mecánica de aprendizaje. Y pues bueno, nada más para resumir, digamos, esto es lo que queríamos compartirles en cuestión de videojuegos serios. En el caso de Tac Tac Tac, esta retroalimentación y todos estos modelos de interacción didáctica lúdica los podemos retroalimentar también al maestro a través del almacenamiento de información y de la actividad del usuario en una base de datos. O sea, a través de un algoritmo inteligente nosotros proporcionamos información ya que terminó el videojuego, de qué tan lejos llegó en el aprendizaje que queríamos que lograra, y esa información de alguna forma también se da a través de reportes a padres y maestros a través de un sitio que se llama LabTag, como ya mencionamos, para que el maestro tome acción en la enseñanza del niño. Entonces, no es nada más el niño solo con el juego, sino también es la participación del maestro al trabajar con los demás en el salón de clases. Pues bueno, hasta ahorita terminamos con lo que pensábamos combinar, pero estamos abiertos a preguntas o algún comentario. Si quisieran enviarnos al correo regina.bravo@inoma.mx, lo pueden hacer en este momento, o si no, cuando ustedes gusten, o por inbox también, para poder cerrar esta sesión. Pues muy bien, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Nos da mucho gusto que hayan participado. Recuerden que estamos se grabó este webinar, entonces pueden bajarlo en el momento que ustedes gusten. Se me olvidó poner nuestros sitios por si tienen alguna pregunta, escríbanos. Estamos más que encantados de recibir sus comentarios y de ver si de alguna forma se comunican. Aquí están nuestros sitios, nomás les recordamos tactactac.com o LabTag para el maestro, Inoma para que conozcan más sobre nuestra fundación. Nos pueden seguir en nuestras redes y acuérdense, somos una fundación sin fines de lucro, todo esto es gratuito y nos gusta aprender de ustedes, así que su retroalimentación es muy importante para que podamos seguir mejorando estas herramientas y pues trabajar en beneficio de los niños. Muchísimas gracias y estaremos en comunicación con ustedes para nuestro tercer webinar. Yo calculo que será hasta el próximo año. Pues les deseamos a todos feliz año y que disfruten mucho.